Como introducción muy general, bueno, habían puesto aquí, ¿no? Que la RAP, la responsabilidad ampliada del productor, se establece pues, en la Ley de Residuos 7/2022, su título cuarto, y se desarrolla en el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases en su título 2, ¿no? Y es este Real Decreto el que especifica cómo se han de renovar estos convenios y qué contenido hay. Como contexto general, eh, indicaros también que hemos puesto bastantes textos literales de la ley por no hacer interpretaciones, pero voy a intentar pasar sin detenerme mucho en todo el texto para no alargarme. Vale, como contexto, la ley establece que se deberán celebrar estos convenios para financiar y organizar la gestión de los residuos, ¿no? Entre los sistemas de responsabilidad ampliada del productor y la comunidad autónoma, y que reglamentariamente pues se deberán Perdona, Ana. especificar los... Dime. Ana, perdona. La verdad es que cuando hablas resuena un poquito. No sé si alguna persona también lo ha dicho. No sabía si Vale. era yo. Intento, no sé, voy a intentar con los cascos a ver si me oís. Sí, igual mejor. Baja el volumen de tu computadora. Vale. ¿Habla ahora? ¿Me oís mejor ahora? Mucho mejor. ¿Sí? Sí, es que ricasco. Vale. Pues bueno, como estaba diciendo, la ley establece que reglamentariamente se deberá desarrollar, ¿no? Los parámetros de estos convenios con la operativa de cálculo, ¿no? De los costes que deberán compensar a las administraciones públicas. Entonces, el Real Decreto desarrolla esta parte, ¿no? En su artículo 21 indica pues, que se deberán establecer estos convenios. También indica que los SCRAPs deberán remitir el informe anual a todas las comunidades autónomas y indica el contenido que deberá llevar este informe anual, ¿no? Sobre datos de residuos puestos, de productos puestos en el mercado y sobre datos de recogida, y que deberá estar auditado por una entidad independiente este informe. También indica que cuando exista más de un scrap, pues el Ministerio deberá repartir estos objetivos de recogida a los que deben llegar, pero bueno, aplicando las cuotas de mercado, pero bueno, esto de momento no ha pasado. Y que este informe anual deberá ser valorado por las comunidades autónomas. También establece que los scraps solo deberán organizar, ¿no? La gestión de los residuos de las tipologías materiales de envases de los productores que se integren en estos sistemas, o sea, en los productos que ellos ponen en el mercado, y que en relación al Real Decreto de Traslados, cuando organicen esta gestión de residuos, pues los scraps actuarán como poseedores del residuo. En el artículo 33 del Real Decreto, pues habla un poco de cómo serán estos convenios, bueno, establece cómo serán estos convenios, y entonces, bueno, indica que la comunidad autónoma, bueno, que los convenios se suscribirán con la comunidad autónoma y que se deberán suscribir en un plazo de 12 meses desde la autorización o comunicación del SCRAP. Esto la ley indica que deberá indicarlo el Real Decreto. Y entonces, como contexto del convenio marco de colaboración entre Euskadi y Ecoembes, ¿no? Debe ser un convenio vinculante entre estas dos entidades para cumplir con estas obligaciones legales que os he explicado y alcanzar los objetivos de recogida, ¿no? Y debe establecer pues, las condiciones económicas, los procedimientos y los roles y responsabilidades. El documento que está publicado en la web de Ecoembes es un borrador, es decir, no es un texto definitivo.
y se han publicado 3 versiones diferentes para cada comunidad autónoma que se pueden ver en su web. La última versión es la de fecha de marzo de 2024. Este convenio es un documento bastante extenso y complejo que tiene 279 páginas en total y en donde el cuerpo del convenio en sí solamente ocupa 21 páginas y el resto del convenio son los anexos, que tiene 14 anexos que os he indicado aquí, donde se especifican pues bueno, los cálculos, ¿no? La colaboración económica, todos los puntos que indica el Real Decreto que se deben desarrollar. En cuanto a... Entonces, ahora repasaremos un poco los requisitos normativos que habíamos visto, ¿no? De los artículos de la RAP que están en la ley y un poco la relación con el Real Decreto que los desarrolla y el convenio, ¿no? El artículo 41 de la ley indica el contenido que debe tener el Real Decreto, ¿no? La norma que regule esta responsabilidad ampliada del productor de envases. He puesto aquí un resumen de lo que debe indicar. Y el artículo 42 indica las obligaciones relativas a la organización y financiación de la gestión de residuos. Esto se desarrolla en el Real Decreto, en el artículo 23, donde se especifican la contribución financiera que deberán abonar los productores de envases y indica que deben ser los costes de la recogida separada de envases usados y residuos de envases y posterior tratamiento, transporte y tratamiento, así como los costes asociados a la recuperación de los residuos de envases de la fracción resto, del sistema húmedo seco o de la limpieza de las vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas. Además de los costes de información al usuario, los costes de recogida y comunicación de datos y los costes de la limpieza de los vertidos de basura dispersa ocasionados por los residuos de envases del apartado 1 de la parte F del anexo 4 de la ley, que son los envases productos de plástico de un solo uso, que son los que os he especificado aquí. Bueno, concretamente son estos 5 artículos a los que hace referencia estos costes de limpieza. Además, también deberá financiar los costes asociados a las garantías financieras que recibe. Todos estos costes que se indican en el Real Decreto, que se desarrollan, se establecen en la propuesta de convenio publicado en el anexo 2 de colaboración económica, que es uno de los anexos más extensos, y os he puesto aquí bueno, no es tantos, pero los más importantes donde se recogen estas colaboraciones económicas, los puntos que marca el Real Decreto que se deben establecer. Además, el Real Decreto también debe establecer los objetivos a los que debe llegar el SCRAC, que se establecen en el artículo 29 del Real Decreto, que son los que podéis ver en pantalla, el 65% en 2025 y el 85% en 2035, con un objetivo intermedio para 2030 del 75%, y luego unos objetivos por material también para los 3 años. Se indica que estos objetivos se deben alcanzar tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. En relación al alcance de la contribución financiera de los productores, estos deben cubrir los costes, se indica en la ley de residuos, deben cubrir los costes de la recogida separada de residuos, ¿no? Y los costes que hemos comentado, los costes asociados a la recuperación de residuos de la fracción resto, limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los de información, recogida y comunicación de datos y garantías financieras. Esto se desarrolla en el Real Decreto y se separan los residuos de envases recogidos de forma separada, donde se deben cubrir los costes que indicamos, que se indican en el artículo 34, coste de recogida y transporte de los residuos de envases, el coste relativo a la separación y clasificación de residuos, coste de transporte de los residuos de envases contenidos en los rechazos de plantas, de selección y clasificación, coste de transporte y coste neto de tratamiento de los residuos de envases entregados a gestor,
el coste neto de tratamiento de envases en instalaciones de incineración o coincineración y el coste del depósito en vertederos. Y después indica para los residuos que no se recogen separadamente, es decir, los recuperados en la fracción resto, en la fracción inorgánica o en la limpieza de vías públicas, de zonas verdes, áreas recreativas o de playas, que si se alcanzan, aquí hay dos supuestos, uno si se alcanzan los objetivos de recogida separada, donde se financia el 50% de los costes que se indican, ¿no?, de recogida y transporte, relativo a la separación y clasificación, de la gestión de residuos de envases separados y clasificados entregados al gestor y del transporte y coste del tratamiento en las instalaciones de incineración o incineración. Y en el caso de que no se alcancen los objetivos de recogida separada a nivel autonómico, entonces se financiará la totalidad de los costes mencionados anteriormente. Esto se financiará para todas las fracciones si no se cumple el objetivo global y si se cumpliera el objetivo global pero no algún objetivo por material, se cubriría el coste solo de la fracción por material. Además de los costes de información, el coste por el control y seguimiento de la gestión de residuos, ¿no?, los costes de caracterizaciones y las estadísticas en generación y gestión de residuos. Toda la parte de los costes la encontramos en la publicación del convenio en el anexo 2 que os he mostrado antes en pantalla, y la parte del control y seguimiento está en el anexo 4 de procedimiento de seguimiento y control de las actividades. Además, el Real Decreto también establece que se deberán financiar las gestiones de los residuos de envases sub, ¿no?, los del apartado 1F del anexo 4, que eran aquellas 5 categorías de plásticos de un solo uso, donde se deberán sufragar las medidas de concienciación de esos residuos, la recogida de residuos de los productos desechados en los sistemas públicos de recogida y la limpieza de los vertidos de basura dispersa generada por estos dichos productos. Esta parte de la basura dispersa se encuentra dentro del anexo 2 en el apartado 16, donde habla específicamente de la normativa SUB y establece la financiación de limpieza de basura dispersa con la fórmula que podéis ver en pantalla y la financiación para las campañas de comunicación en la reducción de esta basura dispersa, donde también indica la fórmula de cálculo. En cuanto a las obligaciones de información y control, la ley, volviendo al origen, la ley de residuos lo establece en el artículo 53, donde establece que los productores están obligados a suministrar información sobre los productos que comercializan y los scraps están obligados a reportar información anual de las comunidades autónomas donde operen de los productos comercializados, los residuos gestionados, cumplimiento de los objetivos de conformidad con la metodología de cálculo de la Unión Europea, los gestores con los que trabajan, los ingresos y gastos, resultados de los mecanismos de autocontrol y de las previsiones presupuestarias. Esta parte se encuentra en el Real Decreto más desarrollada con el contenido del informe anual que deberán tener los scraps, en el anexo 7 del Real Decreto, donde esto es un resumen, en el anexo podéis encontrar detalladamente qué debe contener el informe, ¿no?, pero tiene 4 grandes bloques que son datos generales de puesta en el mercado, datos de recogida separada en la comunidad autónoma y a nivel estatal, datos de reutilización, reciclaje y valorización de residuos y datos económicos. No me detengo mucho en cada parte, pero si queréis después podemos comentar. Esta parte se refleja en el anexo, en la propuesta de convenio, en su anexo 7 de información sobre el desarrollo del convenio marco, donde simplemente se indica que se realizará un informe anual con el contenido previsto en el anexo 7, que es del Real Decreto, que es el que hemos visto,
y que este informe será auditado. También indica que los datos de recogida selectiva que se indiquen en este informe son los que se considerarán para después calcular los pagos de recuperación de residuos que tengan que ver, ¿no? que incorporen este dato de recogida selectiva. En cuanto a la supervisión del cumplimiento de las obligaciones, esto se establece en la Ley de Residuos en su artículo 54, donde se establece que la supervisión del cumplimiento de las obligaciones del régimen de responsabilidad ampliada del productor debe llevarse a cabo por las comunidades autónomas competentes, ¿no? Con los criterios que se establezcan. El Real Decreto, en su anexo 10, donde se establece el contenido mínimo de los convenios, habla de una comisión de seguimiento y bueno, de mecanismos de control y seguimiento que debe establecer el scrap, y esto en el borrador de convenio de Coembes lo encontramos en su artículo 22, en el cuerpo del convenio, donde habla de la comisión de seguimiento, y luego en el anexo 4, donde establece los procedimientos de seguimiento y control de actividades y se establece uno a uno cómo va a realizar este seguimiento de todas las actividades, incluidas las características. Y el último punto de la ley que hemos mirado en relación al scrap es el tema de la recogida separada de botellas de plásticos. En su artículo 59 establece unos objetivos concretos para este tipo de residuo, que además indica que si no se cumplen estos objetivos, ¿no? Se implantará en todo el territorio en el plazo de 2 años un sistema de depósito, devolución y retorno para este tipo de envases. Esto lo encontramos también en el anexo 7 del Real Decreto, donde se indica para los productos de plástico mencionados en la parte del anexo 4 de la Ley de Residuos, que son las botellas de plástico, deberán informar los scraps, o sea, eso está referido al informe de los scraps, disculpad. Deberán informar de la cantidad en peso recogida separadamente con objeto de destinarla a su reciclado de conformidad con la metodología establecida por la Comisión Europea. Entonces, en relación a las botellas de plástico, en el convenio encontramos algunos puntos donde hace referencia a los envases sub en el apartado 15 de recogida de la fracción resto y otras fracciones de recogida no separada. Indica una frase donde dice que aquí se está teniendo en cuenta la recogida, transporte y tratamiento de los envases subdesechados. Después, en el apartado 16, donde habla de los envases sub, indica las medidas de concienciación y limpieza que os he indicado anteriormente y de financiación, pero en general para los envases de plástico de un solo uso. Y en la descripción de los procedimientos de caracterización, cuando habla de las caracterizaciones, sí que indica, ¿no?, que se valorará la necesidad de tener una subclasificación de envases sub según se define en el Real Decreto, pero no se establece en el convenio una subclasificación de estos envases y no se habla específicamente de este tipo de envases sub que tienen unos objetivos de recogida específicos. Esto sería en relación al cumplimiento normativo y en relación a las declaraciones del... Dime. Perdona, Ana, por cortarte, pero yo creo que puede ser un buen momento para ver si hay alguna duda, porque identifico que vamos a cambiar de... No sé si alguien tiene algo que comentar. Bueno. Vale, pues nada, seguimos, Ana. Vale, sí. Si no, cualquier cosa, bueno, esperáis, me interrumpís. Vale, entonces esto sería en torno a las aclaraciones sobre la propuesta de convenio. La primera sería el porcentaje de envases de empresas adheridas y no adheridas, que era una de las cuestiones que que se habían planteado para esta sesión. Entonces, es lo que se llama el pago por el material responsabilidad de Coembes. En el convenio se indica
La financiación por la recuperación de residuos de envases se ajustará a los kilos de materiales adheridos al scrap, ¿no? Esto está en el punto 2, donde se habla de la metodología de contabilidad de kilos para su financiación. Entonces, esta metodología que establece la propuesta de convenio tiene en cuenta dos aspectos. El primero es la cantidad de envases puestos en el mercado que no están cumpliendo con sus obligaciones de RAP. Este porcentaje, el mismo convenio indica que es una aproximación basada en estimaciones recientes de grupos de trabajos entre los distintos agentes hasta que no tengan publicaciones de valores oficiales, y son los valores que veis en la diapositiva para cada tipo de material. Y además tienen en cuenta los 2 primeros años un nivel de desviación previsto de un 5%, que a partir del tercer año pues debería estar por debajo de ese 5%, entendiendo que estos porcentajes se irán ajustando anualmente y calculando. El otro punto que se tiene en cuenta es el reparto adherido cuando concurren varios scraps autorizados. Esto sería con los porcentajes de puesta en el mercado, pero que en este caso no, de momento no aplica. Ahora. Y entonces, a partir de estos dos criterios que establece el convenio, calculan el porcentaje de responsabilidad que sería de Ecoembes, que como he dicho se revisará anualmente, bueno, como indica el convenio. Y la fórmula que indican pues son estos, los kilos a financiar serán los kilos seleccionados de material por este porcentaje de adhesión, ¿no? Y el porcentaje de adhesión pues tiene en cuenta el porcentaje de adhesión del material respecto al total de adhesiones a scrap, por 1 menos la desviación, que hemos dicho que era este 5% los 2 primeros años. Con estos valores que Ecoembes da en el convenio, calcula este porcentaje, que serían los porcentajes, este porcentaje de adhesión, que serían los que veis en la tabla para cada tipo de material, indicando pues esto, que se deben ir revisando anualmente. Y también estos porcentajes de adhesión para cada material, luego en el cálculo para cada tipo de fracción concreta, ¿no? Pues se especifican en la parte del anexo, en la parte del convenio, perdón, donde habla de cada fracción, ¿no? De envases ligeros y de papel cartón. Por eso se indica aquí la nota que indica el convenio, ¿no? Que para las actividades de la recogida de papel cartón y y la recogida puerta a puerta de papel cartón en comercios, no se aplica este porcentaje, sino que se hará conforme a lo recogido en dichos apartados, es decir, establecen los criterios de cálculo. Y en la parte de los envases ligeros, claro, tienen en cuenta es decir, en el papel cartón tienen en cuenta, por eso se establece. Madero de internet ahora está. ¿Me oís? Ana, Sí, Ana, no me oís. perdona, Ana, parece que hay problemas de conexión de internet. No sé si soy solo yo o los demás también. Nosotros ya te escuchamos, Nos hemos quedado Ana. un momento en el que yo creo que te has quedado medio congelada. Me he quedado No sé si congelada. es solo, Creo- no sé si es mi problema o el resto también tiene. Ostras, pues Gorka, creo que es más tu Vale, problema, pues ¿eh? La soy mayoría yo. te Sigue, le Ana. escuchamos Sí. bien. Sí, se escucha bien. vale, disculpa. A mí me sale bien la conexión. No sé. Si vuelve a ocurrir, me avisáis. Sigue, Ana, creo que soy yo. Vale, pues lo que quería indicar es que después en los apartados correspondientes de cada anexo se especifican, ¿no? Estos criterios diferenciados para el papel y cartón, ya que normalmente el contenedor de papel y cartón pues recoge otros
tipos de residuos que no son envase, como el papel no envase o los envases comerciales, y es diferenciado para los envases ligeros, porque el contenedor de envases ligeros normalmente sí que recoge únicamente residuos, responsabilidad del scrap, bueno, exceptuando algunos que recogen otro tipo de residuos más allá, que también está recogido específicamente para la fracción material. Y después, el otro aspecto que se quería comentar eran estos criterios para el cálculo de los pagos, que eran diferentes entre municipios. Uno de los indicadores que establece el convenio es la población generadora de costes, que tiene en cuenta la población censada más la población estacional y la población turística del municipio. Eso se establece en el anexo 12 de la propuesta de convenio y está calculado a partir de un índice que publica el INE de medición de turismo, que, bueno, que parece que no, que de momento no sería un dato muy fiable, aunque el convenio de Coimbes lo está utilizando. Y en el anexo 12 se indican los resultados por cada municipio de la fórmula aquí indicada. Después, el otro indicador que utiliza es un plus por casco histórico para aquellos municipios que tienen características complejas en la recogida de las calles de los cascos históricos. Se establecen también estos 3 índices para calcular la dispersión. Esto se establece en el Real Decreto, que tienen que tener en cuenta estos factores. El factor de dispersión poblacional, el de horizontalidad y el de ultraruralidad. En el anexo 2 se establecen las fórmulas de cálculo y en el anexo 13 del convenio se puede ver los resultados para cada municipio de estos índices. Y los pluses que tienen en cuenta los objetivos de recogida separada, se establecen 2 pluses. Uno es uno lo llaman PIO, plus de impulso hacia el cumplimiento de objetivo de recogida separada, y el POC, plus de objetivo de recogida separada conseguido. Hay Para... una mano levantada de Iker. Sí. Sí, buenos Hola. días. Respecto a la anterior diapositiva que has comentado, lo del índice de población turística, la anterior, perdón. No sé si habéis podido alguien revisar el tema de cómo se hace el cálculo de la población de derecho en base a la población turística con el estudio del INE de medición de turismo a partir de teléfonos móviles, pero yo estuve mirando un poquito la información y es bastante, bueno, primero, el INE dice que es una metodología experimental completamente. Yo estuve revisando para un par de municipios del País Vasco, en concreto de la cuadrilla de Ayala, Amurrio y Llodio, y salía un índice de turismo en Llodio, por ejemplo. No sé si conocéis Llodio, es una ciudad de unos, bueno, pequeña, de 10.000 habitantes, no, 10.000 no, un poco más, 20.000 habitantes, y tenía como unos 8.000 a 10.000 desplazamientos turísticos a lo largo de todos los meses del año, en enero, febrero, marzo, que igual tenía más que ver con trabajadores que con turistas, porque además os aseguro que Llodio, ciudad industrial, no es un destino turístico de vacaciones. Entonces, a mí ese punto igual, vamos, yo no conozco cada municipio, pero si lo podéis revisar, vienen unos datos de entradas, salidas. Es una tabla un poquito rara, pero llaman turistas a los desplazamientos. Y igual el móvil va con el trabajador también. Era por comentar ese detalle porque a mí no me ha gustado mucho, no lo he visto tan claro como para decir estos son turistas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, no hemos entrado en la fórmula, pero sí que entramos bueno, en el estudio del INE, ¿no? De la medición del turismo a partir de los teléfonos móviles. Sí que se ve que es experimental, que son datos, bueno,
experimentales y por tanto diríamos que no deberían ser fiables. Y bueno, es extraño que aparezca aquí. Es interesante, como comentas, el anexo 12, donde salen los resultados de estos cálculos por cada municipio. Bueno, comprobarlo un poco lo que has hecho, comprobar para municipios bueno, que sea conocido, ¿no? Si realmente tiene sentido, ¿no? El dato que da, ¿no? Pero no parece un estudio fiable para basar la población Eso es. en esto. No, totalmente de acuerdo, sí, sí. Ya está. Gracias por la Gracias. votación, Iker. Sí, sí. Vale, sigo con la parte de los pluses vinculados a los objetivos de recogida separada. Estos pluses indica el convenio que su cumplimiento se producirá con los objetivos de recogida separada a nivel autonómico y nacional. Con el fin de, es decir, las aportaciones establecidas que se calculen de estos pluses se calculan a nivel nacional, y su aplicación será igual para todas las unidades de gestión, que se llaman los municipios o entidades, mancomunidades, sin distinción de tipología de población o de sistema de recogida. Aquí os he puesto los requisitos que han de tener los municipios. Este es el caso del papel y cartón, que está desarrollado en el convenio, pero por no alargarme he puesto simplemente el titular, ¿no? del requisito que necesita el municipio para poder tener estos pluses, pero es cierto que va condicionado con el resultado de recogida, objetivo de recogida separada, disculpad, a nivel nacional. En el caso de los envases ligeros es exactamente igual, el objetivo que se tiene en cuenta es el de nivel nacional, pero los requisitos del municipio para poder acceder pues son los que se indican aquí, que son los mismos. Se añade en el caso de los envases ligeros que los impropios sean menores al 30% para poder acceder a estos pluses. Y por último, otro criterio que también tiene en cuenta el índice de recogida separada es el pago de los residuos que se recogen con la fracción resto, o bueno, de los residuos de la recogida no separada, ¿no? Fracción resto, de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, etcétera. Esto os lo he puesto un poco comparado con el Real Decreto, porque el borrador del convenio indica que si se alcanza el objetivo global de recogida separada, en este caso a nivel autonómico, no habrá ningún pago adicional, es decir, se paga el 50%, el coste, la fórmula que tenéis aquí, que es exactamente lo que indica el Real Decreto, ¿no? Si se alcanzan los objetivos de recogida a nivel autonómico, se realiza el 50% de la financiación, y si no se alcanzan los objetivos de recogida separada a nivel autonómico, se debe financiar la totalidad de los costes mencionados en el apartado anterior, que es lo que Ecoembes pone en el convenio como una financiación adicional al otro 50%, que en realidad es la totalidad y es cubrir la totalidad de los costes, que es lo que indica el Real Decreto. Tener en cuenta que aquí, para cobrar para tener esta financiación, el resultado del índice de recogida separada es a nivel autonómico. Y bueno, he puesto aquí como recordatorio que el dato de recogida separada que se utiliza para estos cálculos, donde se tienen en cuenta estos índices de recogida selectiva, el convenio establece que serán los que se indiquen en el informe anual que realiza Ecoembes, el informe anual que debe remitir a las comunidades. Entonces, hasta aquí era un poco mi parte de contexto, de aclaración de las preguntas que nos habían formulado. No sé si queréis comentar alguna cosa, si no, daría paso a mi compañero Ignasi, que hablaría del estado de la negociación, bueno, de los aspectos relevantes de la negociación internacional.
Bueno, pues si no hay ninguna pregunta concreta, comentaré yo esta cuestión. Traigo un par de diapos solamente. Algunas cosas no las he querido poner por escrito, pero las comentaré oralmente. La cuestión es, bueno, primeramente, nosotros, en tanto que entidad privada, no hemos participado directamente en la negociación. Creo que tenemos la otra, ¿no? Antes, Ana, ¿has pasado una diapo? Perdón. Perdón. Vale, no, decía que nosotros en tanto que entidad privada no hemos participado directamente en la negociación, pero hemos hablado especialmente con dos personas que estuvieron en primera línea y el motivo por lo que trasladamos estas cuestiones aquí no es tanto por las especificidades de los acuerdos de Cataluña, sino por algunas cuestiones del proceso que nos parecen relevantes, así como porque algunos de los outputs creemos que serán relevantes para el resto de negociaciones, ¿vale? La primera cuestión, antes de entrar en algunas cosas concretas de Cataluña, es que señalar que Ecoembes tiene la intención y la verdad que no me cuesta de entender que sea una motivación para ellos, que el convenio sea lo más parecido posible entre todas las comunidades autónomas, ¿no? Pero esto, más allá de ser una voluntad más o menos expresada a nivel cualitativo, tiene una traducción en los convenios. Así como está el de Euskadi colgado en la página web, está también una versión 3 para el resto de comunidades autónomas. Y en todos los convenios incluye un artículo, no sé si siempre es el 21 o no, pero da igual, el literal es el mismo, que dice que en el supuesto de que Ecoembes suscribiese con otras comunidades autónomas convenios con el mismo objeto que el presente, en los que se pactasen condiciones más beneficiosas o favorables para dichas comunidades autónomas o sus entidades locales, con respecto a las pactadas en el presente convenio, las partes acordarán incorporar a este, a modo de adenda, las cláusulas análogas que permitan igualar tales condiciones, siempre que sea posible, atendiendo a la naturaleza o características de la red de gestión en el territorio. Claro, este último, siempre que sea posible, siempre deja una puerta abierta a la interpretación, ¿no? Pero la cuestión clara es que representa que si una comunidad autónoma consigue una mejora, las demás la pueden reclamar y adendar en el convenio. Esto realmente induce fuertemente a que los convenios sean lo más, terminen siendo, por lo menos, si no de entrada, lo más parecidos o armonizados posibles. Esto lo comento ligando con lo que voy a hablar a continuación. Si puedes pasar, Ana, por favor. Vale. El motivo no lo sé, pero la cuestión es que Ecoembes valoró avanzar más la negociación de los convenios con algunas comunidades autónomas que con otras. No sé si fue una estrategia o simplemente que unas plantearon más predisposición que otras. La cuestión es que parece que las comunidades con las que más se avanzó la negociación fueron Cataluña, Euskadi y Murcia, también Andalucía, también Navarra, pero estas son como las tres que me señalaron. Hasta el punto que el convenio en Cataluña está cerrado. Está cerrado, ¿vale? Desde finales de julio, y que la única razón por la que no está firmado es porque Ecoembes sigue pendiente de la autorización de la Comunidad de Madrid, que, como sabéis, desde hace unos años, no sé si fue a través de la Ley de Unidad General de Unidad de Mercado u otra, los convenios autorizan ante una comunidad autónoma y la autorización le sirve para el conjunto del Estado. Bueno, pues Ecoembes la presentó en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y sigue pendiente de resolución. Es el único motivo por el cual no está firmado, pero existe un acta que sí está firmada por las diferentes partes negociadoras, donde se dice que ya no se discutirá nada más de los números,
y además se acuerdan un par de cuestiones que son anexas, podríamos decir, al convenio, que es que Coembes va a pagar un estudio de composición de la basura en Cataluña como el que se hizo en 2013, que fue bastante exhaustivo, y que además se mantendrá abierta de forma permanente la comisión para seguir avanzando en el estudio de costes del sistema de gestión de envases, ¿vale? Esto me parece relevante porque si esto lo juntáis con la cláusula anterior que os decía de que lo mejor que se acuerde con una comunidad autónoma se acordará con los demás, claro, si una comunidad autónoma ya tiene negociada el cierre del convenio, no sé hasta qué punto va a haber mucho margen de introducir grandes cambios en las otras, pero otro aspecto que también me señalaron es que el convenio que está en la web como versión 3 para Cataluña es muy diferente o bastante diferente, hay puntos significativamente diferentes a la versión finalmente acordada. Con lo cual, esto también nos puede indicar que, bueno, que valoremos la cantidad de esfuerzo que le ponemos a interpretar lo que está diciendo la versión actual en la web porque va a haber cambios. Y por supuesto la versión final no es confidencial, así como diversos estudios que se han hecho y por tanto nosotros no la hemos visto, ¿vale? El convenio, como ha venido siempre siendo hasta ahora, se aprobará con su correspondiente vigencia, pero claro, sabéis que está a la vuelta de la esquina la aprobación del Reglamento Europeo de Envases. El Reglamento Europeo de Envases está realmente en las últimas fases de aprobación en temas de traducciones y revisiones lingüísticas y cosas por el estilo, pero el contenido básicamente está cerrado. Por tanto, es cuestión de poco tiempo, previsiblemente incluso antes de finalizar el año, que su aprobación pueda ser definitiva. Se trata de un reglamento, no de una directiva, como teníamos hasta ahora para los envases, con lo cual es de aplicación directa al conjunto de los Estados miembros y empresas, ¿no? Y ciudadanos sin precisar una transposición. Lo digo porque, claro, puede que de ahí se deriven aspectos que por su propio peso y relevancia sugieran o hagan que el convenio tenga que ser revisado antes de lo previsto, ¿no? ¿Qué más? Vale, luego en cuanto a los resultados de la negociación en Cataluña, esto sí es más igual de un interés ya más reducido para vosotros, pero básicamente me comentaron que el resultado no era muy satisfactorio, es decir, que las remuneraciones alcanzadas estaban lejos de lo inicialmente previsto, si bien durante el proceso de negociación lograron incrementar algo estos importes y que, por supuesto, claro, las fórmulas para una entidad local le resultarán más beneficiosas que para otra en función de sus circunstancias individuales, ¿no? Vale. También, bueno, sí, en relación con esto, yo un planteamiento que veo que sucede con Ecoembes es que, claro, a ellos les interesaría seguir pagando lo más parecido globalmente a lo que venían pagando. De otro modo, implica subir las tarifas, ¿no? Que cobran a sus asociados, las tarifas del punto verde. Su pretensión sería pagar por conceptos diferentes, ya que es evidente que la ley estatal, como ha explicado Ana, incluye nuevos conceptos como el pago por la gestión de la fracción resto o el tema de la limpieza viaria, que no venían estando recogidas hasta ahora. Pero a ellos lo que les gustaría es simplemente recolocar los mismos dineros con otros conceptos. Claro, esto es lo que no es aceptable, ya que la ley incluye conceptos que son adicionales, no simplemente un cambio de partidas, ¿no? Por eso entiendo que las estimaciones de lo que globalmente se va a percibir quedan lejos de lo que uno podía esperar cuando se vio que la ley incorporaba conceptos tan relevantes y completamente nuevos que hasta el momento no se venían pagando, ¿no?
o al menos no se venían pagando de acuerdo con el convenio, porque muchos ecoparques ya estaban cobrando por los envases recuperados de la fracción resto, pero al margen del convenio, ¿no? Nos comentaron que, de esto no os puedo dar más detalles, pero no me lo dieron, pero que parece que algunas de las ambigüedades o que algunos aspectos de la ley tienen alguna ambigüedad a la cual Ecoembes pues se agarraba para limitar los pagos ofrecidos. El tema del fraude se veía como un tema bastante crítico porque, bueno, como ha comentado Ana, hay el fraude, de no adhesión no se paga. Ecoembes solo va a pagar de acuerdo a los productores que tiene adheridos. Hay un descuento, ¿no? Por los no adheridos. Pero esto tiene un problema importante, que tal como se plantea este descuento, a partir de ahora a nadie le va a interesar aflorar este fraude. A Ecoembes no le ha interesado nunca ni le va a seguir interesando, como es obvio. Al menos a efectos de fórmula, igual a otros efectos sí, porque al final supongo que también le interesa pues, tener cuanto más contribuyentes mejor. Pero el problema es que si la fórmula explícitamente descuenta el fraude, pues a las entidades locales probablemente no les va a interesar señalar que el fraude es mayor del que está declarado, puesto que esto implicaría unos pagos menores, ¿no? Y esto es bastante crítico porque el fraude, de acuerdo a las estimaciones que he calculado, de acuerdo a las metodologías que Coembes ha ido desarrollando y tal, da valores alrededor del 10-12%, que son claramente inferiores a lo que otros estudios más basados en la composición de los residuos indican, ¿no? Y como decía, pues pasar a utilizar valores más realistas, pues puede ser que a partir de ahora no interese a nadie señalarlo, ¿no? Que está infravalorado el fraude. Y básicamente es esto lo que me comentaron en cuanto a procesos de negociación, o lo que me comentaron que pienso que es relevante para lo que estamos hablando. Fue en su momento, en proceso de negociación, bastante importante un estudio que el área metropolitana de Barcelona puso sobre la mesa sobre los costes de los ecoparques, ¿no? De las plantas de MBT, pero no disponemos este estudio. Parece que en Andalucía también se han hecho estudios que indican costes más altos que los que Ecoembes refleja y por tanto Andalucía está reticente a afirmar según qué. En cuanto a Guipúzcoa, me comentaron que hay un tema singular vuestro, que es la presencia más alta de plástico envase industrial en planta, supongo que por el tejido industrial más potente que tenéis, que claro, esto deja de ser sujeto a compensaciones y esto puede tener un efecto importante para vosotros. Si bien en paralelo estarán las nuevas contribuciones de las que hoy no estamos hablando sobre envases comerciales, que ahí igual parte de eso sí entra o sí podría entrar. Y también otro elemento que me comentaron es que les fue bastante útil en el proceso de negociación utilizar los Excel de simulación que Coembes tiene para simular todas estas fórmulas y contrastarlo con los datos reales de costes de diferentes municipios tipo, ¿no? Que parece que la Agencia de Residuos tenía algún estudio al respecto. Y esto es lo que yo os quería trasladar, básicamente. Eskerrik asko, Ignasi. Hasta aquí Galderari Badagón. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si alguien quiere comentar algo alguna percepción que tenga de la negociación que está en marcha por aquí. Es verdad que la intención era que habláramos también un poquito del convenio de cómo va el convenio en Navarra, pero el ponente no ha podido, al final no ha podido unirse a este videochat. Iker Resan.
Bueno, yo sé que estamos hablando sobre todo del dinero porque al final es muy relevante, pero yo que vengo desde una parte más técnica, también pienso que hay pequeños detalles que sería interesante que no se perdiesen en el convenio, como es el tema de las caracterizaciones, lo que ha comentado un poquito Ana, las botellas, que quede bien claro cómo se mide, dónde se mide, porque de eso depende de que se ponga un SDR o no, y ahora mismo no hay estudios claros en el Estado. Y luego el Real Decreto también establece una opción que es que en caso de que esté en el convenio, el 50% de las caracterizaciones tienen que estar marcadas, al menos el 50% de las caracterizaciones se realizarán donde y cuando determine el órgano competente de la comunidad autónoma. Normalmente suele haber bastante problema con las caracterizaciones de Coembes, que igual no avisan, que dicen que es que así no puede haber fraude, que no se preparan los camiones. A mí me parece, no sé, yo no se me ocurre cómo preparar un camión para que salga tan bien, pero bueno, de todas formas, ese detalle sería interesante para que no se perdiese, ¿no? Que al menos se le pueda indicar dónde y cuándo se tienen que hacer las caracterizaciones, para que no esté todo en manos de Coembes. Ricasco, Iker. Igor también quiere comentar algo. Según Onda Nori, las mancomunidades de Guipúzcoa sí que hemos tenido algunas reuniones de coordinación de cara al convenio con Ecoembes, y uno de los temas que más nos preocupaba, que no sé si en Cataluña lo habéis solucionado o cómo lo habéis podido solucionar, era el tema del índice de adhesión, ¿no? Estábamos viendo que estábamos en una situación un poco de incertidumbre, porque hasta ahora, bueno, Ecoembes ha funcionado como un monopolio, ¿no? En el tema, y era el único scrap que existía y tal, pero bueno, parece ser que se están creando nuevos scraps. Y claro, el planteamiento que hace Ecoembes de porcentajes de índice de adhesión por materiales y tal, creo recordar que es para 2 años. Pero luego, ¿qué pasa, no? Después, o sea, si hay más scraps, tenemos que firmar diferentes convenios con diferentes scraps. ¿Cómo cómo va a repercutir eso en los diferentes pagos que nos tienen que hacer los scraps? Porque nosotros lo que defendemos es que lo que dice la ley es que el costo de la recogida de los envases ligeros no puede recaer en ningún caso ni en ningún porcentaje en las entidades locales. Entonces, nos tienen que pagar todo lo que implica una recogida, como le llaman ellos, eficiente de la recogida de envases, ¿no? Entonces, no sé en Cataluña si cómo habéis solucionado este tema, o si ha salido esta cuestión en la negociación o en los comentarios. Qué ricasco. A ver, no sé hasta qué punto te voy a poder contestar completamente, ¿eh? Yo lo que he oído es que sí, o sea, va a haber más de un scrap. Evidentemente, Coinbase va a seguir teniendo la posición mayoritaria. La competencia va a ser más real por la parte de envases comerciales que no por la parte de envases domésticos. Y lo que yo he oído es que el resto de acuerdos con otros scraps se va a basar en el convenio que se firme con Ecoembes en tanto que mayoritario. Eso es lo que yo he oído. Em, pero, claro, tampoco sé si realmente va a ser así, porque, bueno, claro, no hay ningún convenio aún firmado con Ecoembes. El hecho de que haya diferentes scraps, bueno, esto ya sucede con otras fracciones como los RAE, y en principio existen los organismos de coordinación entre los diferentes scraps para que, mal que bien, digamos, existe una cierta consonancia entre lo que reporta cada uno, ¿no? Supongo que el mecanismo será parecido. Ya digo, es una respuesta un poco vaga, pero es la que te puedo dar en este momento. Ander Elortondo de Bagoiena. A ber, ez dakit entzuten zaidan, egunon. Egunon bai.
A ver, yo quería poner sobre la mesa 2 puntos. Uno, cuando se habla de costes, son los que están recogidos en los artículos 33, 34, y hablamos de los costes de recogida. Luego el convenio lo que quiere es que todos firmemos y como caramelo pone un montón de pluses por medio. Pero los pluses están recogidos en el artículo 29. Es decir, tenemos que diferenciar muy bien de lo que son costes de lo que son pluses. Es decir, nos tienen que pagar la cobertura de costes y aparte los pluses. Es decir, cuando la gente está haciendo la cuenta de la vieja, a ver cuánto dinero me da Ecoembes y a ver si con eso cubre los costes, estamos haciendo mal. Porque los costes se tienen que cubrir porque nos mandan los artículos 34 y luego comentaremos el tema de los anexos. Pero una cosa es la cobertura de costes y otra los pluses. No se puede coger todo el dinero que nos da Ecoembes y pensar que con eso tenemos que cubrir costes. Punto primero para los cálculos económicos, porque esto es básico. Siguiente, no sé hasta qué punto Ecoembes tiene capacidad normativa, porque ese Ecoembes, en el artículo 34 se dice que se tienen que calcular los costes en función de los anexos 11 y 12. Y los parámetros de los anexos 11 y 12, ¿por qué los establece Ecoembes? Es aquí donde tenemos que intervenir todos los entes locales para que esa parte que es dispositiva sea desde la parte pública, no desde Ecoembes. Creo yo, ¿eh? No sé qué opinión tenéis al respecto a esto. Entzunda esandakoa edo... Bai, entzun da, Ander, nik uste Ana prozesatzen ari dela aipatu dituzun puntu horiek. Creo que Ana está procesando los puntos que, por la cara que está poniendo, está buscando respuestas, creo yo. O sea que le vamos a dar un poco de tiempo. Y si Ana, si por alguna razón no tuvieras las respuestas, o sea, tampoco tenemos la obligación de darlas ahora todas. Podemos mandarle la respuesta de todo esto, o de alguna pregunta que no se sepa, que es muy lícito no saber. A ver, Gracias, Eduardo. ¿no Dime. quieres comentar algo, Ana? O... Dime, Ignacio. Vale. No, a ver, sobre el primer punto que has comentado, la verdad que me genera dudas, porque, claro, si la cobertura de costes la pretendes dar solo con los conceptos básicos, entonces los pluses irían más allá de la cobertura de costes, para lo cual Ecoembes tampoco tiene obligación donde la Ecoembes no tiene obligación de ir. Por eso que, no sé, me genera dudas tu planteamiento. Sobre la cuestión, obviamente Ecoembes no tiene capacidad normativa. La normativa viene definida por ley y jerárquicamente por debajo, pues por el Real Decreto que se ha comentado. El tema está que cuando y los anexos a los que referías son la propuesta de Ecoembes. Eso solo tiene un carácter vinculante para la administración en el momento que la administración lo firma, ¿vale? Por tanto, justo por eso estamos haciendo este tipo de análisis, ¿no? Porque si creéis que, o hay indicios que los anexos se desvían de los mínimos que la ley establece, pues entonces, claro, no conviene firmarlos porque, bueno, justamente porque no cumplirían lo que la ley determina, ¿no? Ahora, en el momento que se firma, pues entonces es el acuerdo llegado y lo que va a misa, ¿no? Porque la ley al final y el Real Decreto, bueno, sí concretan y concretan más que la normativa precedente, pero tienen un margen de interpretación también amplio, ¿no?